Estamos en condiciones de presentar el próximo tema que tiene que ver con las emociones curan y las emociones sanan. Lo va a dar la doctora bioquímica Patricia Fernández, experta en neurociencias. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén pasando unos lindos momentos. Yo estoy encantada de estar acá con ustedes. Y bueno, acá nos pidieron que achiquemos un poco el tiempo de charla, así que voy a tratar de ser más breve de lo que había preparado. Y bueno, tenemos un título acá. Hoy es sábado de vibraciones en el Congreso Origen. Gracias. Y bueno, de eso vamos a hablar, de vibraciones, pero ahora desde el punto de vista de la neurociencia. Es decir, cosas que la ciencia ha demostrado, cosas que nosotros sentimos y la ciencia va tras nuestro en carreta, porque no son cosas fáciles de demostrar científicamente, porque probablemente nunca se puedan demostrar completamente, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos emociones y la emoción viene. No pide permiso y es inevitable. Por eso ahí les puse que son inevitables. Pero también tienen una ventaja las emociones, que es que son adaptativas. Es decir que cuando estamos en una situación estresante o no estresante, pueden, digamos, salvarnos la vida en una situación de peligro y pueden también curarnos. ¿Son entrenables las emociones? Ok. No, no sos vos para nada. Está. Permiso, ¿eh? Sí, cómo no. Ahí va. Bueno, cambio de micrófono. Vamos a escuchar bien. Sí. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con las emociones. Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. ¿Cuántas veces tenemos experiencias dolorosas y nos quedamos dando vueltas, enganchados en esas experiencias? Por ejemplo, de las 5 emociones principales, que son el miedo, la ira, el disgusto, la tristeza, son 4 desagradables. Y solamente una que podría considerarse agradable, como es la alegría. Cuando estas emociones tienen una intensidad y duran demasiado tiempo, la duración y la intensidad es desproporcionada con respecto al evento que le dio origen, o cuando no vemos una solución posible a ese problema, entramos en un bucle que nos consume la energía. Quedamos agotados al final del día, quedamos sin energía. Cuando las vivimos en soledad es como peor. Es como que no las podemos expresar y sentimos todas esos dichos populares, el nudo en la garganta, el dolor en el corazón, el dolor acá en la boca del estómago, ¿no es cierto? También se pueden convertir en una carga que es demasiado pesada. Y el estrés puede crecer a niveles difíciles de controlar. La vida siempre nos va a desafiar. Va a llegar siempre el momento en que vamos a encontrarnos con esa situación que probablemente nos pone a prueba.
Bueno, esta escena es muy simpática, pero ¿está justificado el estrés acá? Acá sí, acá está bárbaro, ¿no? ¿Es adaptativo? O sea, si nosotros nos estresamos y salimos corriendo, por ejemplo, o este señor pasara delante del león volando y agarrara ese fusil que está ahí, o ese rifle que está ahí, y le pegara un tiro al león, bueno, le salvaría la vida. Ahora, ¿cuánto tiempo le dura activo a uno una situación estresante? Fíjense qué puede pasar. Nos quedamos ahí enganchados, rumiando con lo que nos pasó hace 45 años y regalamos nuestra energía durante 45 años a un problema, lo recreamos a cada rato en nuestra mente. A esto vamos a volver a hacerle las mismas preguntas. ¿Está justificado el estrés? ¿Es adaptativo? ¿Cuánto tiempo debería durar activo? O sea, si me pasó lo del león, capaz que en unos días logro recuperarme, ¿no es cierto? ¿Cuántos días dicen ustedes? ¿U horas? Ahí está, ahí me están diciendo la posta, máximo una semana, dicen. Claro, pero fíjense este señor cómo está recordando lo que le pasó hace años, ¿no es cierto? Y sigue enganchado en esa situación. O bueno, esto también es algo inexplicable, ¿no? ¿Por qué los elefantes le tienen miedo a los ratones? Entonces, ¿qué sucede cuando el estrés se convierte en distrés? El distrés es un estrés que no es adaptativo. Vemos leones hambrientos por todos lados, nos surgen los pensamientos automáticos. Los psiquiatras dicen, yo estudié una maestría con un montón de psiquiatras, y le dicen los pensamientos automáticos, las rumiaciones. Es como que uno se queda enganchado con ciertos pensamientos que le vienen a la mente. ¿Y se pueden distinguir los pensamientos automáticos de los voluntarios? ¿Alguna vez pensaron esto? Vamos al laboratorio. Ahora vamos a jugar un ratito. Les propongo un juego. ¿La conocen a la paradoja de Dostoyevsky? Dostoyevsky, un escritor ruso que vivió en la Rusia zarina. Y entonces lo que les propongo ahora es que piensen en un oso blanco. ¿Tienen la imagen? Bien, cada uno tiene su oso blanco en la imaginación. Y ahora les voy a pedir que durante los próximos 20 segundos no piensen en un oso blanco. Empezamos ahora. ¿Cuántas veces se viene el oso blanco a la cabeza? Los publicistas usan este truco. Dostoyevsky hizo este experimento con el hermano. Le dijo, sentate en ese sillón, dice. Ahora pensá en un oso blanco y después le controló un cierto tiempo, que yo lo reduje a 20 segundos, y que no pensara en un oso blanco. Y el hermano le dijo, no puedo dejar de pensar en el oso blanco. Los publicistas le venden a la mente, no le venden a la gente.
les aparece la botella de Coca-Cola y un chico, una chica divino ahí tomándose la Coca-Cola. Y bueno, uno no puede dejar de pensar en eso y tiene que ir al kiosco a probar a ver cómo es la Coca-Cola. Ahora, pensemos en una bebida gaseosa. Fíjense, estamos estudiando cómo funciona la mente y cómo podemos, con unos trucos muy sencillos, cómo podemos hacer como biohack, como hackearla a la mente. Cuando estamos nosotros tomados por esos pensamientos que a veces nos consumen toda la energía. Entonces, piensen en una bebida gaseosa, por favor. ¿Todos la tienen? ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, vamos a otra consigna. Durante los siguientes 20 segundos, no pensamos en un oso blanco. Corre el tiempo. ¿Y ahora qué se aparece? ¿El oso blanco y la Coca-Cola? ¿O ganó el oso blanco? Gana el oso blanco. Yo lo hice con mi hijo, este experimento, hace unos días. Y para mí, mi oso blanco era oso polar. Supongo que sería el oso blanco de muchos de ustedes. Y él se rió y me dice, el mío era de peluche. Bueno, nosotros cuando le damos un foco a la mente va a ir ahí. Si nosotros le damos otro foco, por ejemplo, en vez del oso blanco, la gaseosa, nosotros podemos evitar, o sea, si nos dan la consigna, no piensen en un oso blanco, podemos evitar pensar en el oso blanco si pensamos, nos esforzamos en pensar en la gaseosa. ¿Se dan cuenta? Porque esto está buenísimo, porque muchas veces nosotros nos enganchamos con estas rumiaciones. No me anda para atrás. Ahí está. Bueno, esa es la conclusión entonces. Ahí está. No sé por qué salto. Ahí está. Y este escritor ruso decía, el hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. La gente cuenta sus pesares, más que los momentos de alegría. Donde va la atención va nuestra energía. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos interaccionando, nuestros cerebros están trabajando, prestando atención a esta charla, ¿no es cierto? Entonces, es posible que los cerebros de ustedes, porque estamos presencialmente, tengan una actividad parecida al mío. Porque esto se ha hecho en neurociencia. Se monitorea el cerebro de quien está hablando y el cerebro de quien está prestando atención y se ve que los dos cerebros están en la misma sintonía. ¿En qué estamos dispuestos a gastar nuestra energía? ¿Le vamos a prestar atención al que habla de violencia o al que está violento? ¿Le vamos a prestar atención al que está sacando el cuero? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Queremos construir? ¿A qué nos queremos dedicar? Porque donde va la atención va la energía. Se gasta la energía del cuerpo. Podemos llegar a quedar agotados si estamos dando vueltas en un problema al que por ahí lo queremos solucionar y no le vemos solución en el momento, ¿no es cierto? Hoy la neurociencia acepta que tenemos 7 sentidos. Y estos sentidos son los 5
esteroceptivos, los que nos dan la información del mundo exterior, como son, ya sabemos, que lo sabemos desde la primaria, ¿no es cierto? Nos enseñan la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Son importantísimos, porque con ellos nosotros podemos ver cómo está el ambiente, el entorno alrededor nuestro. Y qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a ese entorno, como ese señor que estaba en la carpita recién. Los otros dos sentidos, por ejemplo, la propiocepción, me dice cómo está ubicado mi cuerpo en el espacio. Curiosamente, este sentido no se pierde ni siquiera en el Alzheimer avanzado. La persona que tiene Alzheimer avanzado sabe cómo está su cuerpo. Si está acostado, si levanta una mano, si está sentado, etc. Y el más importante de todos es la interocepción, que es toda la información que vamos recolectando de todos nuestros órganos internos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Tenemos un sistema nervioso autónomo, porque ustedes saben desde hace mucho tiempo que nuestro cuerpo tiene funciones automáticas, de las cuales no somos conscientes. Si nuestro páncreas está en este momento segregando insulina y cuánta insulina segrega, no estamos muy enterados. ¿No es cierto? ¿O qué está haciendo la glándula tiroides en este momento? ¿Qué hace el estómago? No nos tenemos que preocupar por eso. Eso viene automático. Entonces, este sistema nervioso autónomo inerva hasta la última célula de nuestros cuerpos. Y tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. Y a cada célula llegan las dos ramas. Porque este sistema nervioso es como una balanza. Y son antagónicas las dos ramas. Es decir, cuando una rama acelera el corazón, la otra rama lo detiene un poquito. A ver si esto anda. Bueno. Les puse la rama simpática de la izquierda a la izquierda. El sistema nervioso simpático segrega adrenalina, sobre todo, que es la famosa adrenalina, que es cuando nosotros nos pegamos un susto o cuando estamos haciendo ejercicio físico o en diferentes ocasiones. ¿Y qué hace este sistema nervioso? Acelera el corazón, nos prepara para la acción, prepara los músculos, controla el flujo sanguíneo que van a los órganos, puede cortar parcialmente la circulación de algún órgano para dárselo a otro. Y nos prepara para la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. Cuando estamos despiertos tenemos un poquito más de adrenalina y noradrenalina que cuando estamos dormidos. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, el que va a estar preponderando es el parasimpático, cuyo neurotransmisor final no es tan conocido, se llama acetilcolina. Además digamos, si el simpático acelera el corazón, este sistema lo enlentece, lo mismo con la respiración y así sucesivamente con todo. El sistema simpático tiene un tema de que se activa con el estrés, con el distrés y que produce inflamación y coagulación. O sea, si se dispara la inflamación, se va a disparar el mecanismo de coagulación en mayor o en menor medida de acuerdo a la situación. Pero el parasimpático es antiinflamatorio, es decir, que tiene una propiedad antiinflamatoria. Todo esto lo hacen con cascadas de moléculas. Todo esto ya se comprobó hace mucho tiempo en la ciencia.
Todos son moléculas que van y vienen, células que van y vienen adentro del cuerpo y comunican. Entonces nosotros tenemos, fíjense, tenemos pensamientos voluntarios que son conscientes. Por ejemplo, decimos, voy a ir al Congreso de Origen. Me encantaría, voy a comprar la entrada, voy a prestar atención a esta charla que me gusta, a esta otra, me voy a hacer un masaje por allá afuera, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros elegimos y eso es voluntario y es consciente, pero existen otros pensamientos que son involuntarios y automáticos. Además tenemos un sistema de creencias. Por ejemplo, tenemos nosotros la creencia de que si acercamos la mano al fuego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar, nos va a hacer daño. Entonces no acercamos la mano al fuego, ya lo aprendimos de chiquitos. Y así tenemos un montón de creencias, una maraña, son millones de creencias. Y además tenemos lo que habíamos dicho antes, todas las percepciones, sensaciones que vienen de los sentidos. Todo eso provoca emociones y sentimientos y sensaciones y etcétera. Y eso acciona sobre el sistema nervioso autónomo. Entonces va a hacer que o una rama o la otra se ponga en acción, más que la otra, ¿no es cierto? Es porque es una balanza. Y todo eso va a ir a tener efecto en el cuerpo, los órganos, los tejidos y hasta la última célula del cuerpo. O sea, todas estas sustancias que se producen entran a circular por todo el cuerpo. ¿Estamos entendiendo cómo nos inflamamos? Y además del cuerpo van a partir también señales químicas que van a retroalimentar este sistema. Como diciendo, bueno, a ver, las glándulas suprarrenales, ya produjimos demasiado cortisol. Che, cerebro, no me mandes más señales para producir cortisol, la hormona del estrés, porque ya estamos al taco. Basta. Entonces le llega la información al cerebro, para un poco la máquina y bajamos un poco el nivel de estrés. Este es el sistema límbico de nuestro cerebro. Este es el sistema donde viven nuestras emociones. Entonces, tenemos algunas estructuras que tienen estos nombres, que bueno, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, las cortezas cerebrales, procesan las emociones. Esa amígdala no es la de la garganta. Es una estructura profunda que está acá dentro en el cerebro. Pero se llama amígdala porque amígdala quiere decir almendra. O sea, tiene el tamaño de una almendra. Y esa amígdala tiene un poder increíble. O sea, es como de no creer. Cuando uno tiene una emoción, esta amígdala tiene la capacidad de secuestrar ciertas sinapsis, o sea, las comunicaciones entre las neuronas del cerebro. Puede hacer que las neuronas dejen de comunicarse a las cortezas cerebrales, las prefrontales, las que tenemos acá, que sería como esa cosa gris más oscura que está ahí, la corteza, porque es como la cáscara, ¿no? Y con esas, nosotros acá adelante, con esas nosotros pensamos, asociamos, tenemos cognición, memorias, etcétera. O sea, son las funciones ejecutivas del ser humano. Cuando nosotros estamos secuestrados por una emoción, la amígdala lo que va a hacer es justamente cortar esas vías que nos dejan pensar. Cuando estamos asustados no podemos pensar. Solamente podemos pensar en cómo salir del lío.
Entonces tiene un poder absoluto. Y, claro, es lógico que tenga ese poder, porque nosotros, en eso nos va la supervivencia. Imagínense una situación de peligro, no nos vamos a poner a resolver un teorema, ¿no es cierto? Y después esa estructura azul que se llama hipocampo, que le pusieron, bueno, el nombre de un caballo de mar, dicen que tiene la forma de un caballo de mar y por eso se llama hipocampo. Bueno, ese es un centro también, un núcleo cerebral, un área que está relacionada con la memoria, con el aprendizaje y con las emociones. Porque nosotros, como más aprendemos, es con las emociones. Y además nos gustan las historias. Ustedes fíjense qué hacen en las publicidades. Son cortitas porque no pueden exceder de determinado tiempo y es muy caro el tiempo al aire, ¿no es cierto? Entonces, en muy pocos segundos deben promocionar ese producto que se quiere vender. ¿Y qué hacen? Fíjense, cuentan una pequeña historia donde estén involucradas una o más emociones. No sé, viene la chica con una bicicleta y se le cae el pañuelito y viene el chico y le levanta el pañuelito y se lo da y se conocen y ¡wow! ¿No? Hay todo como una química. ¿Cómo? Y ella tiene un perfume carísimo. No, ahí está. Ella es vendedora de perfumes profesional. Entonces, aprendemos con la emoción, con la historia, porque nos gusta ese tema de tener una historia, y aprendemos también por repetición, por hábito. ¿Ustedes vieron cuando sale una nueva propaganda, cómo la repiten? Eso no es casualidad. Son las 3 formas en las que aprendemos, pero la que más nos queda grabada es con una emoción. Y cuanto más fuerte es la emoción, probablemente más nos queda en nuestras memorias. Bueno, es una base de datos también la amígdala, esa la color rosa. De ansiedad, de agresión, de retroalimentación del estrés y de resiliencia reducida. O sea, la resiliencia que es cuando nosotros podemos salir como renovados, digamos, como personas de una experiencia estresante. Fíjense las 2 preguntas que nos hacemos continuamente. Nuestro centro emocional se hace estas 2 preguntas. ¿Estoy a salvo? ¿Me aceptan los demás? Son las 2 preguntas clave. Y a cada rato, sin darnos cuenta, ¿no? Es algo como involuntario, estamos pensando en eso. Bueno, ahí está la ubicación de las amígdalas, mírenlas, en rojo. ¿Ven? Están como acá, medio como cerca de la parte superior de la oreja, pero bien profundas adentro del cráneo. Ahora les pregunto, entre las funciones autónomas que nosotros tenemos, o sea, segregar hormonas, latir el corazón, respirar, etcétera, ¿qué les parece? ¿Cuál es la única función autónoma sobre la que tenemos cierto gobierno o cierto control? La respiración, excelente. Tampoco que yo diga, bueno, me voy a suicidar, a ver, me dejo de respirar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Se va a activar el centro respiratorio y me va a obligar a respirar. Si yo quiero dejar de respirar, no sé, o me tengo que ahorcar, o me tengo que poner unas piedras ahí atadas a los pies y tirarme al agua, al mar, ¿no? Entonces tenemos las técnicas respiratorias. Las técnicas respiratorias son
un montón. Y cada una sirve para una cosa. Por ejemplo, las técnicas relajantes es cuando la exhalación es más larga que la inhalación. Incluso puse ahí con énfasis en las retenciones de aire. O sea, nosotros tenemos 4 momentos en la respiración. Inhalamos, paramos. Es una pausa tan breve que a veces ni la notamos. Después exhalamos y después hay otra nueva pausa para volver a ingresar el aire. Van cambiando las presiones del aire. Nosotros podemos, hay técnicas que consideran las pausas y otras que no. Si nosotros nos queremos relajar de una situación estresante, lo que podemos hacer entonces es hacer durar 2 o 3 o 4 segundos más la exhalación que la inhalación y practicarla durante 1 minuto. O sea, son más o menos entre 5 y 7 respiraciones. Y nos relajamos. ¿Por qué? Porque se activa el parasimpático. Ahí en el hipotálamo, a ver dónde andaba, el verde era. No, esto no me anda. Buah. ¿Vieron dónde estaba la amígdala? El que estaba el tálamo, que era esa cosa redonda y una cosita como un piquito verde. Bueno, ese es el hipotálamo. Y ahí está un núcleo cerebral que se llama centro trofotrópico del hipotálamo. Cuando nosotros hacemos eso con la respiración, lo estamos activando. Y ahí se descarga la acetilcolina antiinflamatoria, calmante y relajante. Y solo tenemos que esperar un ratito y vamos a ver que hizo su efecto. Enseguida lo vamos a notar. No puedo volver atrás. Uy. Ahí está. Bueno, por ejemplo, los SEALs usan la 4x4. 4 es segundos. Y por 4 porque son otros 4 segundos. Fíjense que ellos lo que usan es, la 4x4 serían 4 segundos inhalo, 4 exhalo, en estrés de combate. Puede ser en entrenamiento, porque los entrenamientos de ellos son bastante pesados, o en estrés de combate directamente. Imagínense en estrés de combate estar contando 4 y después 4 con los deditos. Pero bueno, lo hacen, se lo enseñan a hacer en el entrenamiento. Eso los calma, pero no le quitan acción. Después tenemos la de coherencia cardíaca, que es 5x5x5 o 5x5. O sea, inhalo en 5 segundos, exhalo en 5 segundos. O inhalo en 5, retengo 5 y exhalo en 5. Después hay de acción, por ejemplo, la Wim Hof, no sé si la conocen, que son hiperventilaciones seguidas de retenciones. Más o menos son 10 minutos de ejercicio. La Sudarshan Kriya, que es bastante similar. La Bhastrika, también la Bhastrika o respiración del fuelle. La Buteyko, que tiene una pausa después de la exhalación, una pausa controlada en tiempo. ¿No es cierto? Que es también como para entrenarnos para no desesperarnos con la respiración en situaciones estresantes. Y etcétera, hay un montón. Bueno, esa era de la Buteyko. Esto es para que vean que, por ejemplo, la respiración Wim Hof tiene estudios científicos atrás. Tiene connotaciones en el sistema inmunológico. Porque yo les decía que cuando uno aprende a descargar, a hacer la descarga de acetilcolina, aún en momentos estresantes, esa acetilcolina es antiinflamatoria, además de relajarnos, de tranquilizarnos. Son cosas muy sencillas que uno lo puede aplicar en cualquier momento que quiera. Y acá, bueno, la Wim Hof tiene un estudio científico que está publicado en Frontiers, que es una revista científica internacional, y en este caso en deportes y vida activa. Bueno,
¿Jugamos? ¿Hacemos otra técnica? Vamos a hacer 5 respiraciones relajantes. O sea, que vamos a exhalar 2 segunditos más que cuando inhalamos. Entonces, yo lo voy contando y ustedes van haciéndola. Acá hay mucha gente que hace yoga y que sabe hacer las respiraciones. Pero bueno, habrá quien no. Y bueno, y si lo aprenden acá, bienvenido sea. Entonces, empezamos. Inhalo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalo, 2, 3, 4. Exhalo, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4, 5 y 6. Inhalo, 2, 3, 4. Y exhalo, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es una técnica relajante. Si yo la hago más o menos entre 5 y 7 veces, equivale aproximadamente a 1 minuto en el tiempo. Bueno, otras técnicas que nosotros podemos aplicar para controlar las emociones. John Kabat-Zinn, un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que inventó la meditación mindfulness, dice: no podemos evitar las olas, pero podemos aprender a surfear. Como diciendo que las olas son los pensamientos, esos locos que vienen todo el tiempo, que nos tienen la cabeza así, parece una radio encendida todo el tiempo. Pero sí podemos aplicar técnicas para la relajación. O sea, no vamos a, digamos, a evitar los pensamientos. Es una máquina. No se evita eso. Vienen y listo. Y hay que convivir con eso. Pero sí lo que podemos hacer es elegir con cuál pensamiento nos vamos a enganchar. ¿A qué le queremos prestar nuestra atención? ¿A qué le queremos dar nuestra energía? Entonces, ¿qué es la meditación? Es el control voluntario de la atención cuando estamos en el modo ser. O sea, cuando no tenemos nada que hacer. Los científicos se dieron cuenta hace mucho tiempo que cuando meten a una persona en una máquina que tiene la capacidad de registrar qué zonas del cerebro están trabajando con cada tarea o emoción que tiene esa persona, si le dicen a la persona, entra a la máquina y lo monitorean y le dicen, no hagas nada, relájate, no hagas nada, hay un caos. El científico registra caos. Empiezan a encenderse todos los núcleos cerebrales sin ton ni son y empieza a haber sinapsis por todos lados y es un gasto de energía enorme que no nos gusta. A nosotros no nos gusta estar ahí. Por eso, ¿qué hacemos? Cazamos el celular enseguida. A ver. O le prestamos atención a esto, le prestamos atención a lo otro. Porque no queremos estar en ese modo que se llama modo de la red por defecto. Es estar en el presente, pero en el sentido de presencia, de nuestro ser. No tanto en el sentido de pasado, presente y futuro, que también sí, en ese momento estamos en el presente, pero sino que en la presencia de nuestro ser. Esto que habita nuestro cuerpo, que lo anima, que no sabemos qué es. Como decía recién Karina, no sé quién soy. No sé qué soy, no sé qué vine a hacer acá, por qué estoy acá, ¿no?
Y lo que vamos a hacer en la meditación es simplemente observar pensamientos y sensaciones, especialmente las sensaciones táctiles o algunas tensiones que podemos tener en el cuerpo las vamos a registrar en ese momento, si nos ponemos a hacer el ejercicio. ¿Y qué no es meditación? Es el modo hacer. O sea, cuando yo digo, tengo que hacer esto, voy para acá, vengo para allá, uy, me olvidé de esto, tenía que haber ido al banco, bla, 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 y tengo todo un diálogo interno del modo hacer, que es el modo en el que estamos generalmente cuando estamos despiertos. No es una forma de relajarse para conciliar el sueño, aunque sí también se puede lograr, se puede usar para eso, ¿no es cierto? Pero no sería ese el objetivo principal. Y tampoco es un acto exclusivamente religioso o filosófico. Jon Kabat-Zinn, este científico que yo les mencionaba, es un meditador vipassana de la India, del budismo, digamos, que adaptó la vipassana, la adaptó a Occidente, o sea, despojada de todo lo que es filosofía y religión, para que cualquier persona la pueda hacer. Este es Santiago Ramón y Cajal, un neurocientífico, premio Nobel de Medicina de 1906 por el descubrimiento de la neurona, que dijo, si nos lo proponemos, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Y con la meditación el cerebro cambia la arquitectura. Es decir, hay zonas del cerebro que crecen y otras que disminuyen de tamaño. Por ejemplo, la amígdala, ¿se acuerdan de esa cosita rosa que estaba por ahí que tiene tanto poder? Esa amígdala generalmente nosotros la tenemos agrandada. Y después de 8 semanas, que serían 2 meses de meditación del programa de mindfulness, esa estructura se achica mucho, como un 25%. O sea, es mucho. Crecen las cortezas prefrontales, por eso somos más inteligentes. Nos hace más inteligentes la meditación. Crecen los hipocampos, las ínsulas se desarrollan. Hay muchos centros cerebrales que cambian completamente su estructura, su arquitectura. Y yo acá, ayer puse mindfulness en un buscador científico que es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que recién el doctor la nombró por acá, que es, puse mindfulness, ¿no es cierto? Y ahí me dio que había 39.000, no alcanzó a leer el numerito ahí, pero 39.000 y pico de entradas. Eso quiere decir que hay 39.000 y pico, casi 40.000 trabajos científicos sobre la meditación. Solamente la mindfulness. Pude haber puesto meditación, yoga, no sé, lo que sea. Pero esto es objeto de estudio. Y en las últimas décadas esto explotó, porque se ven los beneficios de la meditación. No solamente que la gente puede hacer una encuesta de satisfacción y decir estoy mucho mejor, sino que además se ven las máquinas. Se puede ver cómo cambia la estructura del cerebro. Bueno, ahí estamos. Les decía, esto ya se los dije, que aumenta el grosor de las cortezas prefrontales, estas que usamos nosotros para nuestras funciones ejecutivas. El hipocampo también tiene neurogénesis. Neurogénesis quiere decir que nacen nuevas neuronas. O sea, las neuronas no se pueden multiplicar, pero sí pueden nacer nuevas a partir de células madre que están ahí. Esas células madre pueden diferenciarse en nuevas neuronitas. Y después todas las neuronas, las nuevas y las viejas, se recablean. ¿Vieron que las neuronas tienen como unos cables? Tienen como, se llaman axones, dendritas, son como unos pelitos que se tocan. Entonces hay nuevas conexiones. Pero lo importante es que uno tiene menor reactividad emocional. Esto es fantástico. O sea, en vez de uno explotar
Viene la situación pesada, ¿no? Estamos discutiendo, generalmente el que se la liga es algún conviviente, porque es el que tenemos a mano. Entonces estamos discutiendo, porque a mí me molesta que hagas esto, bla, 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 ¿no es cierto? Y fíjense que cada vez nos enojamos más. ¿Por qué? Porque estamos entrenando a la amígdala. La estamos haciendo crecer cuando hacemos estas cosas. Entonces, cada vez que esa situación se vuelve a producir, nos enojamos más. Tenemos hiperreactividad. Es como ese señor que se agarraba la cabeza así, ya era viejito y seguía pensando en su episodio con el león, ¿no es cierto? También nos da mayor concentración, intuición, mejora la memoria, el aprendizaje y tomamos mejores decisiones. Es increíble, uno dice, ¿cómo? ¿Yo hice eso? Sí. Eso pasó. Tomé mejores decisiones. Bueno, también nos permite distinguir pensamientos voluntarios de los involuntarios, porque están muy mezclados y no es fácil. No es fácil darse cuenta cuál es aquel pensamiento que viene por automático ahí a picanearnos, y cuál es el que yo elijo, a qué le quiero dar mi atención, a quién le quiero dar mi energía, dónde quiero poner mi energía. Valorarnos a nosotros mismos, conocernos internamente, quiénes somos, quién soy yo, ¿no? Y llegar, ¿por qué no?, a experiencias místicas, aunque esto no está garantizado. ¿Qué son los campos electromagnéticos? Son campos de fuerzas. Y siempre que una corriente eléctrica se desplaza por un cable, crea también un campo magnético. Las neuronas son cables eléctricos por donde circula la electricidad y a su vez generan magnetismo. Los colores, los sonidos, todo nuestro cuerpo y nuestros órganos vibran en distintas frecuencias. Tenemos el espectro electromagnético. Por ejemplo, nosotros vemos el espectro visible, que es ese chiquitito que está ahí, pero que está ampliado ahí, ven que parece el arco iris, que recién estaban hablando acá del ultravioleta. Fíjense qué chiquitito que es. De todo el espectro electromagnético que hay dilucidado hasta el momento, porque puede haber más, solamente podemos ver una ranurita así de colores. Y cada color tiene una energía, y tiene una longitud de onda, y tiene una frecuencia específica. Y además podemos oír allá al principio, ¿ven? Del espectro, podemos oír entre 6 y 20.000 Hz. Hertz son ciclos por segundo. O sea, cada vez que la onda pasa por el eje. Y bueno, eso es muy poquitito. El resto lo conocemos gracias a algunos equipos, aparatos que se han ido inventando para poder detectar estas frecuencias que no vemos ni oímos y al parecer no sentimos tampoco. ¿O sí? Tenemos desde hace muchas décadas el electroencefalograma, que es lo que registra la actividad eléctrica del cerebro. Pero también está el electromagnetograma, que registra la actividad magnética del cerebro. El cerebro tiene campos electromagnéticos muy pequeñitos. Se pueden detectar distintos tipos de ondas en el cerebro. Por ejemplo, las ondas gamma aparecen cuando en estados de hiperconciencia, por ejemplo, o cuando estamos muy alterados. Las ondas beta son las que estamos manejando ahora. Son un poco más lentas, o sea, de menos ciclos por segundo. Cuando nos relajamos, por ejemplo, en meditación, o también se puede hacer con la técnica respiratoria que estuvimos haciendo recién, son las alfa. Son las típicas de relajación y son las ondas que
son preponderantes en nuestro cerebro. Si nosotros estamos prestando atención a algo y tenemos una vía neural dirigida a lo que estamos prestando atención, el resto queda inhibido por ondas alfa. O sea, alfa es el idioma, el lenguaje de nuestro cerebro. Las ondas tita son las de hipnosis. Es cuando, por ejemplo, nos estamos quedando dormidos y después ya no nos acordamos más, o cuando nos estamos despertando. Por ejemplo, 2 veces por día más o menos pasamos por este estado. Y delta son las ondas cerebrales que tenemos en el sueño profundo cuando no estamos soñando, porque el sueño siempre genera adrenalina y entonces altera esas ondas. Bueno, hay publicaciones para medir, por ejemplo, los campos electromagnéticos del estómago, del intestino, también se puede medir de la tiroides. Y el electrocardiograma, que mide es el campo eléctrico y magnético más poderoso que tiene nuestro organismo. Esto lo probaron en 2017 en un teatro de Londres. Se pusieron 12 personas conectadas a los sensores de electrocardiograma dispersos en el público, eran voluntarios, o sea, entre las personas del público. Y lo que se pudo comprobar es que los ritmos cardíacos era una obra muy emocional, o sea, donde cambiaban mucho las emociones. Cambiaba por ejemplo, de miedo a alegría y a tristeza. Era muy emocional la obra. Y se vio que después de unos minutos que estaban todos en la sala, los corazones se sincronizaban. Es decir, disparan al mismo tiempo. Hacen la sístole al mismo tiempo. Se contraen los ventrículos al mismo tiempo. Y cuando cambiaba la emoción, también el golpe era sincronizado. Y seguía la frecuencia y después volvía a cambiar la emoción y otra vez el golpe sincronizado. Y se sincronizaban más si eran, por ejemplo, amigos o parientes. Era más sincrónico todavía. Lo mismo pasó, esto es un estudio de 2011, creo, sí, allá está en 2011, que son los caminantes de fuego, que llevan a un ser querido así a caballito. Ahí se monitoreó al público y a los caminantes y se vio que lo que para el caminante de fuego había sido una victoria, o sea, había logrado pasar por todo ese fuego con el familiar a cuestas, para el familiar o el ser querido que estaba mirando, era la experiencia más agotadora. Bueno, estos son también estudios científicos, esos son los del caminante de fuego que yo les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, el azul es el caminante, el rojo es un espectador que está relacionado con el caminante. Fíjense cómo laten por allá arriba. Uno sufriendo y el otro porque está con toda la adrenalina ahí. Bueno, hay más estudios científicos. Pero ahora lo que me interesa es esto, la coherencia cardíaca. ¿Qué significa coherencia cardíaca? Es cuando el cerebro y el corazón entran en una comunicación armoniosa. Y fíjense, cuando tenemos incoherencia, acá en la foto de la derecha, tenemos rojo en el cerebro y en el corazón, así como lo pusieron en la foto, en el dibujo, como un semáforo. Fíjense cómo son las onditas que comunican al corazón y al cerebro. Miren cómo las dibujaron. Es como que son chiquititas, chiquititas y suben y suben y bajan. Son como dispersas, como que no tienen coherencia justamente. Sin embargo, cuando logramos la coherencia, miren cómo
se acomodan las ondas, se hacen parejitas, se hacen de mayor amplitud. Y ahí en el dibujo de la izquierda también algo parecido. Fíjense que ahí está la todopoderosa amígdala. Y bueno, la incoherencia inhibe las funciones cognitivas y la coherencia las facilita. Fíjense si nosotros pasamos de la frustración a la apreciación en pocos segundos, digamos. Acá abajo está el tiempo en segundos, ¿ven? Apenas es un minutito y algo. Podemos hacerlo. Entonces, fíjense, las emociones negativas pueden crear un sistema nervioso en caos, pero las positivas pueden hacer lo opuesto. A mí no me gusta decir positivas, pero bueno, este dibujo me gustó. Yo las clasifico en agradables y desagradables, porque me parece que todas las emociones son positivas en el sentido de que son adaptativas. Muchas veces no, pero deberían serlo, ¿no? Después, el campo magnético del corazón puede ser medido a metros del cuerpo. O sea, se sale del cuerpo. Entre 2, 4, 5 metros. Y es muchísimo, es 5.000 veces más potente que el del cerebro, por ejemplo. Y el eléctrico, el campo eléctrico del corazón, es 100 veces más potente que el del cerebro. En el desarrollo fetal, el corazón se forma y empieza a latir antes de que se empiece a formar el cerebro. Al día 16 ya está latiendo, con los equipos, medido con los equipos que hay ahora. Antes, por ejemplo, un médico con un estetoscopio ya el día 21 lo podía detectar. Que era bastante difícil porque el corazón del bebé se acopla, se sincroniza con el de la mamá. Las emociones positivas pueden crear beneficios fisiológicos en el cuerpo, pueden mejorar el sistema inmunológico si nos enfocamos en las emociones agradables. Y las ondas cerebrales de una madre pueden sincronizarse con las de su bebé, con el latido del corazón. O sea, el cerebro de la mamá, las ondas del cerebro con las ondas del corazón del bebé. Se ha visto que la mayor sincronía está ahí, entre la madre y el hijo. Es la más fuerte y no se disuelve nunca, hasta la muerte es. Se pueden pelear madre, hijo, todo lo que quieran ustedes, que si está la madre acá y pasa el hijo por atrás y yo le pongo, lo mido, el corazón de la madre hace una onda sincrónica automática cuando pasa el hijo por atrás sin que sepa ella. ¿Por qué? Porque es un corazón que se formó, que se gestó, que se generó bajo el influjo del otro corazón. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, lo que quiero decir es que esta onda electromagnética del corazón, del cerebro, de los órganos, llevan una información. Una información, igual que mensajeros químicos o células que van y vienen, o exosomas, o lo que ustedes quieran, microorganismos, lo que sea que tengamos en el cuerpo. Esta onda electromagnética tiene una información y la sentimos inmediatamente. Y acá tenemos también un montón de trabajos científicos sobre coherencia cardíaca, sobre todo este científico, Rollin McCarthy, que es del HeartMath, las matemáticas del corazón, un instituto al norte de California que investiga la coherencia cardíaca. La estabilidad autónoma, o sea, del sistema nervioso autónomo, y el bienestar psicosocial. ¿Qué me dicen?
el corazón tiene un pequeño cerebro formado por unas 40.000 neuronas, llamadas neuronas sensoriales, que es independiente del cerebro de acá, de adentro del cráneo, que aprende y memoriza independientemente del resto. Y cada vez que el corazón late, le está mandando la información al cerebro y el cerebro está captando. Hay unas neuronitas en el cerebro que hacen tut, 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 y captan esa información. Y cada vez que eso sucede, nosotros recordamos la realidad. La que vemos ahora, la que nos rodea. A cada latido la estamos recordando. Recordar es recordis. Re es volver y cordis, corazón. Volver a pasar por el corazón. Recordamos con el corazón. Tiene memorias, tiene independencia, toma decisiones ese cerebro del corazón. Fue descubierto en el año 1991. Bueno, y lo que pasa cuando nosotros nos ponemos en coherencia cardíaca, que es la respiración 5x5 que yo les había comentado, lo que nos lleva es a esto, a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es el tiempo en milisegundos que ocurre entre latido y latido. ¿Ven esos picos de ahí arriba? ¿Esos rojos? Esas son las sístoles del corazón en el electrocardiograma. La cantidad de tiempo entre sístole y sístole no es igual. Y eso debe ser así. Cuanto más diferente es, mejor. ¿Por qué? Porque es un signo del que el sistema nervioso autónomo está haciendo funcionar la balanza. Entonces, entre latido y latido tenemos, por ejemplo, 825 milisegundos. En el siguiente, de ese latido al otro, tenemos 850 milisegundos. En el otro tenemos 903 milisegundos. En el otro, y así. No son iguales. Sí es igual la frecuencia. O sea, yo, por ejemplo, tengo 80 pulsaciones por minuto. Lo que no es igual es el tiempo en milisegundos entre latido y latido. Y esa es una medida de salud. Hubo gente en Estados Unidos, científicos que lo propusieron, que cuando la variabilidad cardíaca es igual, el tiempo, yo, por ejemplo, tengo 850 milisegundos acá, 850 acá, 850 acá, 850 acá, estoy jodida. Mi sistema nervioso autónomo no está pudiendo regular nada. ¿Me entienden? Eso se da cuando la gente se está incluso por morir. No tiene variabilidad cardíaca. Y ese pico se llama, en el electro, se llama pico R. ¿Ven? Bueno, entonces tenemos un efecto inmediato y un efecto más a largo plazo. Todas las técnicas que nombramos recién tienen efecto inmediato. Las técnicas respiratorias y la coherencia cardíaca es prácticamente increíble cómo nos relaja o cómo nos pone en mejores condiciones de pensar, de tomar decisiones. Y la meditación, si bien nosotros la primera vez que meditamos en nuestra vida, al día siguiente vamos a sentir la mejoría, necesita que nosotros le demos el ritmo de hábito, que meditemos un poquitito todos los días. Hay que meditar más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque a los 10 minutos nos cansamos de estar con nosotros. Tenemos que estar más de 10 minutos con nosotros. Hay que pasar ese bucle. Entonces, sí, ¿nos sirve meditar 3 minutos? Sí, siempre sirve. Pero traten de que sea más de 10, 11, 30, 24 horas, como hacen los monjes tibetanos. Pero bueno, eso es todo y bueno, y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Muchas gracias, Patri.
Te agradecemos. Vamos a ir a algunas preguntas que tengan. Por favor, los que tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. No sé, ¿no hay preguntas? Ahí hay una. Bueno, tal vez se lo tendría que haber preguntado en una consulta médica. Pero bueno, voy a plantear el tema porque me pareció interesante. Yo hace 15 años tuve que cuidar a una mamá con demencia senil y a un pariente que la quería internar y ponerle su departamento a su nombre en vida, me hizo la vida imposible, entre otras cosas, mandó una carta pero era una persecución tremenda porque me mandaba cédulas documentales y yo lo único que hacía era cuidarla a mi mamá y hice que viviera 5 años en su casa. Pero era tal la persecución, no voy a contar los detalles, pero todos los días una sorpresa. Por ejemplo, por cuestiones de trabajo tuve que ir 3 días a Córdoba y me mandó mensajes diciéndome que me iba a hacer denuncia de abandono de persona. Entonces yo vivía con miedo y tenía en ese momento, bueno, ahora tengo 60, tenía 48 y físicamente siempre fui muy fuerte, nunca tuve problemas de corazón y lo que sentía era como si tuviera, gases en el corazón, me hacía el corazón a la noche, de miedo, porque no está bien esa persona, está mal, no sé si espiritualmente, psíquicamente o las dos cosas. Y hacía cosas muy locas y yo tenía miedo por mí y no solo por mí, para proteger a mi mamá, porque esas cosas también la alteraban a ella. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Nunca más volví a sentir eso. Fueron unos meses y después nunca más volví a sentir eso y yo no estaba en condiciones de ir al médico por mí porque había que llevarla cada rato a mi mamá y lo dejé pasar, pero yo sentí que me iba a morir. Bueno, eso es normal. O sea, eso quiere decir que tu biología respondió perfectamente. Responde a la adrenalina. Eso es lo que hizo el corazón, ¿no es cierto? O sea, uno lo siente más al corazón en adrenalina. Era mi intención hacer un ejercicio de coherencia cardíaca que dura 3 minutos nada más, que ponerse en coherencia cardíaca es maravilloso. Pero lo que hacía tu corazón en ese momento, que era lo que vos más sentías, porque uno lo siente más cuando está con la descarga de adrenalina, es normal, o sea, está respondiendo a la situación, está bien. Si vos en ese entonces hubieras practicado alguna de estas técnicas, tal vez eso no hubiera ocurrido. A mí me pasó ahora en 2021 que murió mi mamá. Gracias. Bueno, sí, última pregunta porque les cuento, ahora a las 9 de la noche hay música de alta vibración en el jardín y la gente que está afuera, ahora viene una parte de experimentos de cimática muy interesantes con Juan Pablo Francolini. Última pregunta, por favor. Después la doctora va a estar afuera y pueden conversar con ella y seguir haciendo preguntas. Gracias. Te hago una pregunta. Quedó muy claro todo lo de la meditación y lo de la respiración, pero ¿cómo se logra entonces esa coherencia entre la frecuencia cardíaca y el cerebro que decías? La coherencia miren, se hace la respiración 5x5 primero, un minutito, ¿vieron? Para acomodar. Nosotros acá, bueno, ustedes están sentados y no falta mucho para que estén bien en relajación. Después lo que se hace es llevar la mano al corazón. Hay que tocar. Acá, el centro del esternón se toca y se traslada la conciencia ahí. Llevan la atención al corazón e inmediatamente la conciencia se traslada ahí. No tienen que hacer nada. Ella hace eso. Y después, yo siempre les digo que previamente elijan una situación bonita, agradable, hermosa, o una imagen, algo imaginario puede ser,
del futuro, algún sueño lindo que tuvimos o algo del pasado, no sé, una situación simpática con las mascotas o con personas, lo que sea que ustedes atesoren en su memoria. Y en ese momento en que logramos la coherencia cardíaca, que es cuando nos tocamos el corazón en relajación y llevamos la conciencia ahí, la atención, ahí lo traemos a la memoria. Son 3 minutos nada más y la sensación es hermosa. Y pueden llegar a sentir los latidos del corazón, y más si lo practican todos los días, por ejemplo, o cada tanto, periódicamente, van a empezar a sentir los latidos del corazón en relax. Cada vez lo van a sentir más. Se pueden tocar con una mano o pueden hacer el mudra. ¿Vieron el mudra de la oración? Con las 2 manos juntitas. Pero que los pulgares toquen. Hay que tocar donde late el corazón, ahí en el centro del esternón. Y así se ponen en coherencia. Hay más ejercicios. Otro ejercicio, por ejemplo, es lo mismo. Respiración. Lo primero que hay que hacer es poner la respiración en orden. Después se tocan el corazón y llevan la atención al corazón. Y después lo que vamos a hacer es pensar que estamos respirando de manera que el aire pasa por el corazón. Cuando inhalamos y cuando exhalamos. Pasa por el corazón. Ese es otro ejercicio de coherencia divino, hermoso. Y recuerden que las emociones que nos sanan son la gentileza, la colaboración entre nosotros. Nosotros no funcionamos en competencia. En competencia funcionamos mal. Nosotros como mejor funcionamos es en colaboración, en lo que se llama humanidad compartida, en optimismo. El optimismo se entrena, chicos. Se entrena y se contagia también. Nos contagiamos porque los cerebros entran en coherencia, o sea, se entran a comunicar y se parecen las actividades de un cerebro y del otro. Imagínense cuando yo estoy mirando un noticiero que me está dando una noticia horrible y que me está mostrando destrucción y guerra y robo y muerte y patadas y no sé qué. Y lo mismo los corazones, pero el cerebro puede entrar en coherencia a través de una pantalla. Una Zoom, una televisión, una película, una serie, lo que sea. Pero para que los corazones entren en coherencia, que era el ejercicio que yo quería hacer, se necesita la presencia. O sea, la presencia en persona. Y ahí los corazones se sincronizan. Y siempre, para mí, lo mejor es el agradecimiento. O sea, hacer la coherencia cardíaca en agradecimiento. Porque cuando uno imagina un futuro para uno y para los suyos, y por ahí lo ve, a ese futuro se lo representa, cuando uno lo agradece, eso es una realidad paralela que se hizo realidad ya. El agradecimiento me está diciendo, esto está completito. ¿Me entienden? No es que estoy pidiendo, ay, por favor, que se me dé esto. No. Ya está hecho. El agradecimiento es de lo mejor. La gentileza, la ternura. ¿Cómo me trato? Yo. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? Si me fui a la Quinta del Ñato y me olvidé lo que tenía que llevar, ¿qué me digo? Ese es otro ejercicio lindo que uno puede hacer. ¿Cómo me hablo? ¿Y si me hablo con ternura? ¿Y si me hablo con, no digo amor, porque hay gente que del amor tiene un concepto, algo dramático, digamos. Sufrió experiencias
traumáticas en el pasado, sino estamos hablando de eso, de optimismo, de gentileza, de ternura. Esas son las emociones que sanan. Y cuando nosotros ya lo damos por hecho y agradecemos por ese hecho, no importa si no ocurrió. Cuando lo estamos agradeciendo, ya lo hicimos. Se completó. Se co-creó. Un aplauso para Patricia Fernández, que ha venido desde Bahía Blanca a dar esta magistral charla.